Capítulo 2. Competencias en materia contable. Artículo 124. Competencias del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, aprobar el Plan General de Contabilidad Pública y las normas para la formulación de cuentas anuales, consolidadas en el ámbito del sector público en los que se recogerán y desarrollarán los principios contables públicos. B. Determinar los criterios generales de registro de datos, presentación de la información contable, contenido de las cuentas anuales que deben rendirse al Tribunal de Cuentas y los procedimientos de remisión de las mismas, regulando, a tales efectos, la utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos. C. Determinar el contenido, la estructura, las normas de elaboración y los criterios de consolidación de la cuenta general del Estado. D. Establecer la rendición de cuentas anuales consolidadas, respecto de las entidades del sector público estatal. E. Determinar el contenido del informe previsto en el apartado 3 del artículo 129 de esta ley. Artículo 125. Competencias de la Intervención General de la Administración del Estado. 1. La Intervención General de la Administración del Estado es el centro directivo de la contabilidad pública, al que compete promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en materia contable atribuida al Ministro de Hacienda por esta ley y proponer a éste la aprobación del Plan General de Contabilidad Pública. B. Aprobar la normativa de desarrollo del Plan General de Contabilidad Pública y los planes parciales o especiales, que se elaboren conforme al mismo, así como los de las entidades a que se hace referencia en el apartado 3 del artículo 121, que se elaboren conforme al Plan General de Contabilidad de la empresa española. C. Determinar las cuentas anuales y demás documentación que las entidades que integran el sistema de la seguridad social deben rendir al Tribunal de Cuentas. D. Aprobar las instrucciones de contabilidad mediante las cuales se establezcan las reglas contables a las que habrán de someterse los entes que deban aplicar los principios contables públicos, así como los modelos y estructura de los documentos contables y cuentas, estados e informes contables en general que no deban rendirse al Tribunal de Cuentas. E. Establecer los principios básicos de la contabilidad analítica de las entidades del sector público estatal que deban aplicar los principios contables públicos. F. Establecer los principios y criterios generales a los que debe responder el seguimiento de objetivos establecidos en los presupuestos generales del Estado en las entidades del sector público estatal. G. Inspeccionar la actividad de las oficinas de contabilidad de las entidades del sector público estatal sujetas a los principios contables públicos. H. Establecer los requerimientos funcionales y, en su caso, los procedimientos informáticos relativos al sistema de información contable, que deberán aplicar las entidades del sector público estatal sujetas a los principios contables públicos. Y determinar las especificaciones, procedimiento y periodicidad de la información contable a remitir a la Intervención General de la Administración del Estado, por las entidades del sector público estatal sujetas a los principios contables públicos. J. Establecer los criterios, procedimientos y excepciones para la centralización en la Intervención General de la Administración del Estado de las bases de datos de su sistema de información contable de las entidades del sector público estatal sujetas a los principios contables públicos. K. Aprobar las normas de contabilidad aplicables a los fondos regulados en el apartado 2 del artículo 2 de esta ley. 2. La Intervención General de la Administración del Estado es el centro gestor de la contabilidad pública, al que compete gestionar la contabilidad de la Administración General del Estado. B. Centralizar la información contable de las distintas entidades integrantes del sector público estatal. C. Recabar la presentación de las cuentas que hayan de rendirse al Tribunal de Cuentas. D. Formar la cuenta general del Estado.
Vigilar e impulsar la organización de las oficinas de contabilidad existentes en todos los departamentos ministeriales y organismos públicos en que el servicio así lo aconseje, y que estarán a cargo de los funcionarios que legalmente tienen atribuido este cometido. F. Recabar todos los informes y dictámenes económico-contables que se realicen por las entidades que por su conducto deban rendir cuentas al Tribunal de Cuentas. Asimismo, se podrá tener acceso directo a las bases de los sistemas de información contable de dichas entidades. G. Elaborar las cuentas nacionales de las unidades que componen el sector de las administraciones públicas, de acuerdo a los criterios de delimitación institucional e imputación de operaciones establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. H. Elaborar el informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. I. Elaborar las cuentas nacionales de las unidades que componen el subsector de las sociedades públicas no financieras y de las instituciones financieras públicas y de acuerdo a los criterios de delimitación institucional e imputación de operaciones establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. J. Diseñar los mecanismos y realizar las actuaciones oportunas para garantizar y proteger la integridad, coherencia y confidencialidad de los datos contenidos en los sistemas de información contable. 3. Las funciones directivas y gestoras de la contabilidad pública en el ámbito de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social serán ejercidas por la Intervención General de la Administración del Estado a través de la Intervención General de la Seguridad Social, a la que corresponderá a dirigir la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la seguridad social y gestionar la contabilidad de las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social. B. Elaborar la adaptación del Plan General de la Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la seguridad social y someterlo para su aprobación a la Intervención General de la Administración del Estado. C. Aprobar la normativa de desarrollo de dicha adaptación al plan contable y los planes parciales o especiales que se elaboren conforme al mismo, así como los de las entidades a que se hace referencia en el apartado 3 del artículo 121, que se elaboren conforme al Plan General de Contabilidad de la empresa española, cuando las mismas tengan la consideración de entidades que integran el sistema de la seguridad social. D. Aprobar las instrucciones de contabilidad mediante las cuales se establezcan las reglas contables a las que habrán de someterse las entidades que integran el sistema de la seguridad social que deban aplicar los principios contables públicos, criterios de funcionamiento de sus oficinas contables, modelos y estructura de los documentos contables y cuentas, estados e informes contables en general que no deban rendirse al Tribunal de Cuentas. E. Inspeccionar la actividad de las oficinas de contabilidad de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. F. Actuar como central contable del sistema de la Seguridad Social, centralizando la información contable de las distintas entidades integrantes de dicho sistema, a cuyos efectos le corresponde determinar la información que las entidades habrán de remitir a la misma, así como su periodicidad y procedimientos de comunicación. G. Recabar la presentación de las cuentas y demás documentos que hayan de rendir las entidades integrantes del Sistema de Seguridad Social al Tribunal de Cuentas. H. Examinar las cuentas que hayan de rendirse para fiscalización por el Tribunal de Cuentas, formulando, en su caso, las observaciones que considere oportunas. Y. Formar la cuenta general de la Seguridad Social, para su remisión al Tribunal de Cuentas en igual plazo que el establecido para la cuenta general del Estado, a cuyos efectos podrá recabar de las entidades la información que considere necesaria para efectuar el proceso de agregación o consolidación contable. La falta de remisión de cuentas no constituirá obstáculo para que la Intervención General de la Seguridad Social pueda formar la cuenta del sistema de la Seguridad Social con las cuentas recibidas. J. Elaborar la documentación estadístico-contable de carácter oficial del sistema de la Seguridad Social. K. A la Administración del Sistema de Información Contable de la Seguridad Social,
determinando los criterios por los que el mismo ha de regirse. L. Establecer los requerimientos funcionales y los procedimientos informáticos relativos al sistema de información contable que deberán aplicar las entidades que integran el sistema de la seguridad social distintas de las entidades gestoras y servicios comunes de la misma, que permita la integración de sus bases de datos contables en el sistema de información contable de la seguridad social. M. Cualesquiera otras funciones relativas a la dirección de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la seguridad social y a la gestión de la contabilidad de las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social, así como las que específicamente pueda asignarle la Intervención General de la Administración del Estado. Artículo 126. Sistemas adicionales de control de objetivos. 1. El sistema de información contable de las entidades del sector público estatal que deban aplicar los principios contables públicos comprenderá el seguimiento de los objetivos propuestos por los centros gestores, aprobados en los presupuestos generales del Estado. 2. Los centros gestores podrán diseñar e implantar sistemas adicionales de seguimiento de los objetivos indicados en el apartado anterior.